Voy a invitar a abrir la escritura allí en el libro de San Mateo. Vamos a leer una palabra muy conocida en el Evangelio. Amén. Y si bien no va a ser un mensaje tan extenso, quiero hablar de esto. San Mateo, en el capítulo 7, vamos a encontrar la escritura en esta noche. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí el versículo número 24. Dice así de la siguiente manera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, dice, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Y yo quiero en esta noche que cada uno de ustedes pueda, me gustaría llamar su atención de la siguiente manera, porque si bien es una palabra que es muy conocida, donde muchos la hemos escuchado quizás por años dentro de las iglesias, pero Dios de una u otra manera siempre nos está recordando lo que debemos hacer, o nuestra forma de conducirnos, o cómo pararnos frente a las adversidades, cómo Dios siempre nos está instando de una u otra manera a querer que nosotros podamos enteramente depender de Él. Amén. Y bueno, y esta palabra, Jesús estaba ahí con el pueblo y les enseñaba la doctrina, les enseñaba la palabra de Dios, les enseñaba y les decía que Él era la resurrección y la vida, que creyeran en Él, y por eso dice en el último versículo que les enseñaba como quien tenía autoridad. Amén. Porque justamente Jesús, el Cristo que nosotros predicamos, Él cuando estuvo sobre la tierra era Dios mismo. Él tiene la autoridad de Dios porque Cristo es el mismo Dios en la figura de un hombre. Amén. Entonces tenemos que entender esto, que Dios se reveló a los hombres, se mostró a la humanidad en la figura de nuestro Señor Jesucristo, y comenzó a enseñarnos la palabra, comenzó a mostrarnos el camino de cómo vivir, de cómo conducirnos en nuestra vida. Amén. Por eso Jesús decía: cualquiera pues que me oye estas palabras. Pero ¿qué palabras? ¿Qué palabras? Si usted da vuelta la hojita para atrás y arrancamos desde el capítulo 5 en adelante, Jesús hablaba con las personas y usted va a encontrar un título que dice el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Ahí Jesús reunió a todo el pueblo y les seguía y les hablaba. Después les enseñó una parábola sobre la sal, donde decía: vosotros sois la sal de la tierra, si ésta se desvaneciere, ¿con qué será salada? Después les decía: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, por ejemplo, dando a entender que todo aquel que viene al Evangelio tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Después hablaba Jesús con respecto a la ley, Jesús con respecto, mire qué importante, Jesús con respecto a la ira.
Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. Mucha gente hace juramentos y esto no es correcto delante de los ojos de Dios. Y aquí usted tiene esta enseñanza donde Dios dice que no debemos jurar, amén, donde no debemos airarnos. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire los consejos maravillosos que Cristo le enseñaba al pueblo. ¿Por qué? Porque justamente todas estas cosas estaban en la vida de las personas, en cada uno de nosotros que una vez estuvimos en el mundo y estas cosas existían en nosotros, y a lo mejor hasta el presente todavía hay cositas que van quedando, y es donde Dios quiere justamente ahondar en esta noche, amén. También decía el amor les enseñaba estas palabras, y donde decía el amor a los enemigos, Jesús y las limosnas, Jesús y la oración, Jesús le enseñaba a orar al pueblo, porque justamente hay mucha gente que no le gusta orar y dice ¿para qué? O le da flojera, o dice no, pero ¿para qué orar? No, Jesús nos enseñó a orar porque Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Él nos puede ver, sentir, escuchar, y aun cuando creemos que nadie nos ve, Dios está mirando. Por eso el Señor habla de Jesús y el ayuno, de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. La lámpara del cuerpo, mire, la lámpara del cuerpo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Amén. ¿Cómo estará nuestra vida? ¿Con qué intención miramos? ¿De qué manera nosotros miramos las cosas? Amén. En esto tenemos que tener cuidado. Cristo le enseñaba a los discípulos y a la gente, y le decía sobre las riquezas, sobre el afán y la ansiedad, sobre el juzgar a los demás, sobre la oración y la regla de oro. Les enseñaba cuál era la puerta estrecha. Por ejemplo, él decía a la multitud, entrad por la puerta estrecha porque entra. Yo me imagino al Señor Jesús ahí parado en el monte predicando y hablando a toda aquella multitud, que no eran pocos, La Biblia habla de 5.000, de 3.000, de 4.000. Imagínense, en aquellos tiempos ellos buscaban la forma de amplificar la voz, por ello se paraba en el monte y usaban la acústica del lugar para que la voz se pudiera escuchar. Y dice, y Jesús les decía, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Escucha lo que dice. Dice, y muchos son los que entran por ella. Vuelvo a repetir, estas son palabras no mías, sino del Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuáles son aquellos pocos? Son los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Aleluya. Después decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Qué importante es dar buenos frutos delante de los ojos de Dios, El fruto, los frutos que nosotros debemos dar son frutos de arrepentimiento. Amén. Los frutos del Espíritu, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Hay muchos frutos de los cuales la palabra, la bondad, fe, el amor sobre todas las cosas, que son frutos del Espíritu. Cuando estas cosas están en nosotros, dice, ¿quién podrá juzgar a los hijos de Dios? Dice la palabra. Amén. Y después dice, nunca os conocí, amén. Y ahí ya estamos entrando a lo que hemos leído en esta tarde. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, fíjese lo que dice Cristo a su vida en esta noche, a la mía y a todos aquellos que están escuchando. Cualquiera pues, no habla
de una persona en particular. No le está hablando solamente a la iglesia, no le está hablando solamente a las personas que conocen a Dios, sino todo aquel que oirá la grabación, todo aquel que luego mirará en las redes sociales. A ti Dios te está diciendo, cualquiera pues, cualquiera es cualquiera, aleluya. Pues que me oye, dice, y hace, aleluya, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Con toda la autoridad, Cristo está hablando de dos cosas muy particulares. Primeramente, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Está hablando de tener la capacidad de oír, escúchame bien, tener la capacidad de oír lo que el Espíritu Santo nos está hablando, de oír lo que Dios está diciendo a través de su palabra, domingo tras domingo, viernes tras viernes, y las veces que usted abre la Escritura, tenga la capacidad de oír, aleluya, lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Cuando tenemos esta capacidad, el corazón se abre, gloria a Dios, y Dios entra con su palabra en nosotros y produce un cambio tremendo bajo cualquier circunstancia o situación que estemos viviendo, gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso es este Dios que nosotros predicamos. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios maravilloso, es un Dios que, aunque hayamos caído, Él, su misericordia se renueva cada mañana y dice, levántate, aleluya, porque te necesito en pie, no te necesito caído. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Dice, cualquiera que me oye, vuelvo a repetir estas palabras. Y en segunda opción, hay algo que dice, y las hace. Ponerse en movimiento. Tomar una determinación, gloria a Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Y yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes que están ahí con alegría, quizás otros tristes porque están pasando situaciones complicadas, bajo cualquier situación o circunstancia? Yo pregunto en esta noche, porque es lo que el Espíritu Santo me ha dado para que predique, para que hable de su palabra, y es, ¿cuál es tu determinación? ¿Cuál es tu cualidad? Aleluya. ¿Quieres seguir? ¿Quieres hacer lo que Dios dice? ¿O quieres seguir viviendo a su manera? Porque muchas veces oímos, tenemos esa capacidad de oír lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, pero muchas veces y difícilmente tenemos la voluntad de querer hacer lo que Dios nos dice. Y esta es la palabra. En esto quiero ahondar, porque Dios dice que te comparará un hombre prudente a cualquiera que oye las palabras de Dios, lo que Dios quiere para tu vida. Por supuesto que Dios es soberano, por supuesto que Dios es un Dios de poder, por supuesto que Dios es el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de la servidumbre, de allí de la esclavitud, lo condujo a través del desierto durante 40 años, pero le mostró la salida. Oh, gloria a Dios, los condujo hasta esa tierra que fluye leche y miel. Y en esta noche, la palabra de Dios dice que aquel hombre prudente, dice que tuvo esa capacidad de oír la voz de Dios, pero también tuvo la voluntad de querer hacer lo que Dios decía. Amén. Y fíjese todo lo que yo le dije antes, lo que leímos antes, desde el capítulo 5 en adelante, todos los títulos leí yo simplemente. Y Jesús decía, cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente, gloria a Dios. Aquel que tiene la capacidad de oír, aquel que tiene la voluntad de hacer lo que Dios dice. Mire qué maravilloso. Dice, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Amén. Y para poner los cimientos del hogar, para poner los cimientos de tu vida,
Los cimientos de tu familia, los cimientos de tu matrimonio, los cimientos de tu iglesia, de tu doctrina, de tu vida personal. Tú tienes que tener esa capacidad de oír la voz de Dios y ponerte a cavar, ponerte a trabajar, aleluya, haciendo lo que Dios te dice para que el fundamento esté sobre la roca. Y esa roca se llama Cristo. Cristo es la roca. Nosotros hemos denominado este programa el farallón, porque un farallón es una roca que sobresale del nivel del mar, es una roca que sobresale del mar, amén, simbolizando a la roca que es Cristo, que por sobre todas las cosas estamos fundados en esa roca. Cristo está sobre el mar simboliza las naciones, simboliza la humanidad, el mar simboliza muchas cosas, pero Cristo está sobre el mar, aleluya. Eso es un farallón. Por eso Dios, cuando nos reveló el nombre de este ministerio, aleluya, sabemos que iba a ser algo de bendición, sabemos que iba a ser algo que iba a perdurar a través del tiempo, porque no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros como personas, sino hemos tenido la capacidad de oír la voz de Dios, aleluya, y Dios bendice la familia. Dios ha hecho milagros a través del ministerio, Dios ha hecho maravillas a través de la predicación de la palabra de Dios cuando lo hacíamos en la radio. Me recuerdo una noche estábamos predicando allí en una FM de la ciudad de Neuquén bajo el nombre del ministerio, aleluya, y nos llama una persona que se quería quitar la vida, aleluya, bendito sea Dios. Y mientras nosotros predicamos había unas hermanas ahí que estaban pendientes al teléfono, escuchando, aconsejando, ministrando, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y para la gloria de Dios, esta persona desistió de su intención, pero ¿sabe qué? No es la obra del ministerio, sino de Dios que se mueve a través de los corazones. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Este Cristo maravilloso, este Cristo precioso, este Cristo de poder. Ahora dice la palabra de Dios, fíjese, versículo 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Fíjese que vamos a resaltar lo siguiente. Dice que este hombre insensato no tuvo la capacidad de oír ni de hacer. No me refiero de construir la casa, sino de hacer la voluntad de Dios. Dice, y vinieron, y dice, a un hombre insensato que edificó su casa, mire, sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y mire lo que dice más adelante: fue grande su ruina. Amén. Ahora yo pregunto, ¿qué estamos haciendo? Iglesia de Cristo, hermano, que nos juntamos los domingos y nos vemos. Usted que quizás hace mucho que no va a la iglesia. Hoy Dios nos está hablando de una forma muy particular. Él quiere que en nosotros renazca esa capacidad de poder oír la voz de Dios, la voz de Cristo. Que tengamos esa intención, esa voluntad de poder hacer lo que Dios determine para nosotros. Y que dejemos de vivir nuestra vida a nuestra manera, como a mí me gusta. Amén. Porque yo puedo ir a la iglesia el domingo, pero a mí me gusta hacer esto. Yo puedo cantar el domingo en la iglesia y levantar mis manos y honrar a Dios. Pero cuando llego a mi casa, a mí me gusta seguir mi vida como a mí me gusta. Amén. Sin embargo, el Espíritu Santo en esta tarde me está diciendo que le traduzca esto a usted. Que Dios pueda despertar en nosotros esa capacidad de poder oír su voz. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Siento el poder del Espíritu Santo, siento la presencia de Dios, porque yo sé que Dios está hablando a su corazón. Dios le está diciendo que le ama con un amor incomparable, eterno, aleluya.
Simplemente Él quiere que nosotros tengamos esa capacidad de oír y de querer hacer la voluntad de Dios, para que en nuestro camino nos vaya bien. Debemos creer, debe haber una fe, una esperanza en nuestro corazón. Quizás estamos pasando procesos, estamos viviendo situaciones adversas, delicadas. Yo no sé, a lo mejor usted está viviendo alguna situación contraria, triste, lamentable. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, la palabra de Dios dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, vuestra fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe debe ser probada. Vamos a vivir procesos, sí los vamos a vivir. Vamos a pasar por situaciones difíciles, por supuesto, las vamos a pasar. Pero dice el apóstol Pedro que nosotros somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Oh, gloria a Dios. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, escúchelo, oh, gloria, sino en el reino de los cielos. Esperamos prontamente el retorno de Cristo por su iglesia. Mire qué importante es poder oír la voz de Dios. Hermano, hermana, amigo que me escuchas en esta noche, qué importante es poder oír la voz de Dios. Porque pronto sonará el shofar. Solo aquellos que hayan recibido a Cristo en su corazón, con todo su corazón. Aquellos que sus pecados hayan sido lavados, limpiados a través de la sangre de Jesucristo, son aquellos que volarán al reino de los cielos, aleluya. Incansablemente hemos dicho esto y lo seguiremos repitiendo, porque tenemos una esperanza, porque el ancla de nuestra alma es la esperanza, la palabra de Dios lo dice. Y pronto, mi amigo, mi hermano querido, pronto ya no habrá más tristeza ni tribulación, porque estaremos allá arriba en la presencia de Dios, en las bodas del Cordero, alabando, glorificando a Dios, aleluya. Por eso es importante tener la capacidad de oír y de hacer lo que Dios nos ordena a través de su palabra. Yo decía hace un tiempo atrás, ¿cómo, hermano, vamos a conocer a Dios, amigo querido, si no leemos la Escritura, si no conocemos al Dios de la palabra, si no conocemos a este Dios que a través de su palabra nos va enseñando el trayecto, el camino, lo que debemos hacer y cómo debemos recorrer, cómo debemos vivir? El mismo apóstol Pedro dice, sabiendo que todas estas cosas han de suceder, ¿cómo no debemos nosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Todo esto tiene un significado, bendito sea Dios. Oh, gloria a Cristo. Nuestra fe debe ser probada, por eso es necesario que existan los procesos. Es necesario, es muy necesario. Bendito sea Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero explicar esto, lo tengo aquí anotadito y ya vamos terminando con la palabra de Dios. En la traducción, en la nueva traducción dice, ¿qué es la fe para usted? La fe, dice, tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de que la realidad de cosas, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Eso es la fe. Amén. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Amén. Y por la fe, los patriarcas, los profetas, hablaron de Cristo. Por la fe nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Por la fe Moisés hizo entrar al pueblo a la tierra prometida. ¿Dónde estás edificando tu hogar? ¿Dónde estás edificando tu matrimonio? ¿Dónde estás edificando tu casa?
¿De qué lado de la brecha te paras? ¿Estás como el hombre prudente que tiene la capacidad de oír y de hacer lo que Dios dice? ¿O estamos como el hombre insensato que a lo mejor bendecimos a Dios, oímos a Dios, pero seguimos viviendo a nuestra manera? Y esto es lo que el Espíritu Santo en esta noche nos dice, que hay cosas que cambiar en nosotros, que hay decisiones que tomar, que hay procesos que pasarlos, pero tomados, firmes de la mano de Cristo, saldremos en victoria. Aleluya.